en mi propia mesa, en la casa que yo misma compré, mi padre escupió veneno entre los platos. Y tú y tu hijo no son más que unos parásitos, unas sanguijuelas que le están chupando la vida a esta familia, gritó con los ojos llenos de rabia. Mi mamá, sentada a su lado, sonrió. No una sonrisa dulce, sino esa sonrisa de quien lleva años esperando ver cómo te derrumbas. Asintió despacito, como si por fin alguien dijera lo que ella siempre había querido decir. Y lo más absurdo de todo era que estaban comiendo comida hecha en mi cocina, sentados en mi mesa, dentro de mi casa, con los recibos pagados por mí. No lloré. No grité. Ni siquiera temblé. Solo los miré directo a los ojos y, con la voz más tranquila del mundo, les dije: tienen 24 horas para irse. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la sala. Mi papá apretó la mandíbula, mi mamá bajó la mirada, y por un momento los dos parecieron entender que ya no tenían poder sobre mí. Lo que ellos no sabían era que yo llevaba mucho tiempo preparándome para ese momento. Años enteros. Tal vez debería contarte desde el principio. Mi familia nunca se veía rota por fuera. Al contrario, éramos esa familia que sonríe demasiado en las fotos de Navidad, la que los vecinos veían y decían: mira qué unidos son. Mi mamá horneaba pais para las rifas de la iglesia, siempre con su delantal de flores. Mi papá daba la mano a todos los vecinos como si estuviera en campaña política. Y mi hermano, mi hermano Knox, él era el orgullo de todos. El niño dorado. Cada conversación, cada historia en casa terminaba girando alrededor de él. El nuevo proyecto de Knox, la gran idea de Knox, lo brillante que es Knox. Y yo era la silenciosa. La de respaldo. La que tenía que estar ahí para recoger los pedazos cuando algo se rompía. Aquella cena no fue una explosión repentina. Fue el resultado de años de pequeñas heridas. De comentarios disfrazados de consejos, de comparaciones que se clavaban como espinas. Recuerdo cuando era niña. Estaba descalza, de pie en el suelo frío de la cocina, mientras mi mamá tarareaba una canción y revolvía una olla de chile. Olía a canela y a jabón de ropa. Por fuera, parecía una escena tranquila, pero había algo en su mirada, una regla no escrita que flotaba en el aire. No causes problemas. No cuestiones. La familia primero. Y aunque suene bonito, esa regla fue mi jaula. Porque la familia primero siempre significó tú al final. A los 16 ya entendía perfectamente mi lugar. Knox podía chocar el coche y mi papá solo decía: son cosas de muchachos. Pero si yo sacaba una A menos en física, mamá suspiraba y decía: no te exijas tanto, Nova, no todos pueden brillar como Knox. Recuerdo quedarme despierta por las noches, mirando las estrellitas que pegaba en el techo, preguntándome si alguien me veía, si a alguien le importaba más allá de lo que yo podía sacrificar por ellos. Pasaron los años. Y un día tuve a mi hijo, Aster. Mi ancla. Mi razón. Mi prueba viviente de que la vida podía ser distinta. Él me enseñó que el amor no tenía que doler, que no debía sentirse como una deuda. Hoy tiene 12 años. Es listo, noble, y todavía cree en la gente, aunque el mundo a veces no se lo ponga fácil. Y mientras lo miro dormir, entiendo que todo lo que soporté, cada palabra, cada herida, me preparó para una sola cosa: romper el ciclo. Por eso, cuando esa noche mis padres me gritaron, yo no me derrumbé. Solo cerré los ojos, respiré profundo, y supe que por primera vez en mi vida estaba eligiendo algo diferente. Estaba eligiendo paz. Después de que se fueron, la casa se quedó en un silencio raro. Ni siquiera el refrigerador hacía ruido. Solo el sonido del viento colándose por las ventanas que aún no terminaba de sellar. Caminé por el pasillo, miré los platos sucios sobre la mesa y me senté en la misma silla donde mi papá me había gritado. Ahí me cayó el peso de todo, pero no tristeza, sino alivio. Por primera vez en años, el aire me sabía a libertad. Al día siguiente, Aster bajó con el cabello despeinado y los ojos todavía soñolientos. ¿Ya se fueron los abuelos?, preguntó, frotándose los ojos. Sí, amor, le dije sonriendo. Ya se fueron.
¿Van a volver? Me quedé callada unos segundos. Luego respiré profundo y le contesté. Y tal vez algún día, pero esta vez, no a vivir aquí. Le serví su cereal, y mientras comía, me puse a limpiar la mesa. Cada plato que lavaba era como borrar una vieja cicatriz. Saqué sus cosas del cuarto de invitados, doblé la ropa que no era mía, empaqué las fotos familiares que nunca reflejaron la verdad. Las guardé en una caja con una etiqueta que decía pasado, y la metí al fondo del closet. Esa tarde, el sol entraba por las cortinas nuevas que compré el mes pasado, las que mi mamá había criticado diciendo que eran demasiado alegres. Me reí. Justo eso necesitaba la casa, alegría. Pinté una pared con Ascher, elegimos un color azul brillante. Terminamos llenos de pintura, riéndonos a carcajadas, y por primera vez el hogar se sintió nuestro. Esa noche me preparé una taza de té y salí al porche. El aire olía a tierra mojada. Cerré los ojos y recordé todas las veces que me quedé callada por mantener la paz. Pensé en cuántas mujeres crecimos creyendo que ser buena hija era aguantar, callar, perdonar sin condiciones. Y me prometí que mi hijo no crecería con ese mismo patrón. Que aprendería que el respeto no se exige a gritos, se gana con amor y con límites claros. Pasaron los días y la casa empezó a sentirse diferente. Más ligera. Más viva. El eco de las discusiones se fue apagando, reemplazado por la risa de Ascher, por el sonido de la licuadora en las mañanas, por música suave los domingos. Un par de semanas después, recibí un mensaje de mi hermano Knox. Escuché lo que pasó. Papá está furioso. Mamá dice que exageraste. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Solo escribí, estoy bien. No necesito su aprobación. Y la verdad, lo estaba. Por mucho tiempo pensé que liberarme de ellos me dejaría vacía. Pero no. Me dejó en paz. Aprendí que a veces la familia no son los que comparten tu sangre, sino los que te respetan, los que te escuchan, los que se alegran por ti sin sentir envidia. Un sábado, Ascher me abrazó por detrás mientras lavaba los platos y me dijo: Mamá, me gusta más la casa ahora. Se siente tranquila. Y sí, tenía razón. Ya no había gritos, ni miradas que dolían, ni silencios que cortaban el aire. Esa noche lo vi dormir y entendí algo. A veces hay que cerrar puertas, aunque duela, para que entre la luz. Y por fin, después de tantos años, la mía estaba abierta. Esa noche, cuando nació mi hijo, mientras lo veía envuelto en aquella manta blanca del hospital, con sus deditos apretando el mío con tanta fuerza, hice un juramento en silencio. Nunca iba a dejar que se sintiera invisible. Que creciera sabiendo que era visto, escuchado, querido. Tal vez por eso aquella cena me dolió tanto. Porque mientras mi padre me destrozaba con sus palabras, y mi madre guardaba ese silencio que dolía igual o más, mi hijo estaba arriba, en su cuarto. Seguramente con la oreja pegada al piso, tratando de entender por qué su abuelo gritaba así, por qué su mamá no respondía. Y ahí me cayó el golpe. ¿Qué tipo de legado le estaba dejando? ¿De verdad quería que pensara que eso era amor? ¿Qué familia significaba soportar el veneno solo por no quedarse sola? La casa en la que me insultaban era mía. Yo la trabajé, ladrillo por ladrillo. No fue un regalo, fue el resultado de noches sin dormir, revisando código en la oficina hasta que amanecía. De reuniones interminables donde tenía que probar 2 veces más que cualquiera para que me tomaran en serio. De sacrificios que nadie en mi familia se molestó siquiera en preguntar cómo logré. Y aún así, ahí estaban, comiendo con mis platos, bebiendo vino en mis copas, usando la calefacción que yo pagaba, como si mi esfuerzo fuera su derecho por nacimiento. Esa fue la parte que me quemó por dentro. No la ofensa, sino la costumbre. Porque no era la primera vez. Solo fue el final de una larga lista de abusos disfrazados de ayudas familiares. Todo empezó con llamadas. ¿Nos podrías echar la mano con la renta este mes? Tu papá tuvo que arreglar la troca, le salió carísimo. Knox necesita un pequeño apoyo para su nuevo proyecto, está a punto de lograrlo. Y yo, siempre decía que sí. Al principio pensé que era temporal, una etapa. Familia ayudando a familia, me repetía.
Pero lo temporal se volvió rutina. La rutina se volvió obligación. Y la obligación, con el tiempo, se convirtió en cadenas. Aprendí a reconocer la voz de mi mamá cuando llamaba con ese tono apretado, medio ensayado, como si hubiera practicado la historia antes de marcarme. Mi papá ni siquiera pedía, ordenaba. Y Knox, el niño dorado, ni se tomaba la molestia de hacerlo él mismo. Dejaba que ellos lo hicieran, mientras él seguía vendiendo su idea millonaria a inversionistas que, curiosamente, nunca invertían. Era la misma historia desde la universidad, el mismo sueño que nunca despegaba, pero siempre encontraba a alguien que lo financiara, yo. Y sí, cada vez que les decía está bien, pero es la última vez, sabía que era mentira. Porque cuando decía que no, me hacían sentir como la mala del cuento. Como si decir basta fuera un pecado. Y yo, tonta de mí, confundía amor con sacrificio. Pero el sacrificio constante te va consumiendo. No pasa de golpe, te va desgastando. Es como un aire frío que se mete por debajo de una puerta cerrada. Al principio ni lo notas, pero después todo el lugar se vuelve helado. Para cuando llegó esa cena, ya no fue valentía lo que me hizo enfrentar a mi padre. Fue el peso de los años empujando desde adentro, hasta que algo se rompió. Y lo que se rompió no fue mi carácter, fue mi paciencia. Esa noche no exploté, simplemente me harté. De justificar lo injustificable. De aguantar lo inaguantable. De ser fuerte por todos, menos por mí. Y lo curioso es que el principio del fin no fue un grito ni una pelea. Fue algo tan simple como una llamada. Una llamada que llegó un martes cualquiera, cuando pensaba que todo seguía igual. La llamada llegó una tarde gris, de esas en las que el cielo parece no tener ganas de aclarar. Estaba saliendo del trabajo, cansada, con la cabeza llena de pendientes y el corazón medio dormido de tanto aguantar. El número en la pantalla era familiar. Mamá. Por un momento pensé en no contestar. Sabía que no era para preguntar cómo estaba, ni cómo le había ido a Asher en la escuela. Conocía ese patrón, primero el tono dulce, luego la voz bajita, y al final, la petición disfrazada de urgencia. Pero contesté igual, como siempre. Mija. Empezó con esa voz que usaba cuando quería sonar cariñosa. No te vayas a enojar, ¿sí? Ya sabía por dónde iba. ¿Qué pasó, mamá? Y le respondí, tratando de mantener la calma. Es que, tu papá tuvo un problemita. Se atrasó con unos pagos del camión. Tú sabes, la situación está difícil. Solo necesitamos que nos prestes un poco, no más para salir del apuro. No más para salir del apuro. La misma frase que había escuchado 100 veces antes. Me quedé callada. Por primera vez en años, no dije que sí. Ella notó el silencio. ¿Estás ahí? Preguntó con impaciencia. Y sí, mamá, le dije despacio, pero esta vez no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si tú ganas bien. ¿Qué es tu papá, por el amor de Dios? El tono cambió. Ya no era súplica, era culpa. Y esa culpa, antes tan efectiva, de pronto ya no me movió nada. Me quedé mirando por la ventana del auto, viendo cómo la lluvia golpeaba el parabrisas, y dije: Mamá, necesito que entiendas algo. Yo no soy su cajero automático. Silencio. Luego escuché cómo resopló. Y mira nada más cómo hablas. Qué desagradecida. Tu papá se partió la espalda por ti. Me reí, no con burla, sino con cansancio. No, mamá. Papá se partió la espalda porque quiso, igual que yo me la parto todos los días. Pero la diferencia es que yo no se la cobro a nadie. La conversación terminó con un portazo invisible. Ella colgó sin despedirse. Esa noche me quedé viendo el celular, esperando que llamara de nuevo. No lo hizo. Y en el fondo supe que algo había cambiado. Esa simple negativa, ese no que me salió temblando, fue el principio del final. Mi primera grieta de libertad. Pasaron unas semanas de silencio total. Nadie me escribió, nadie me llamó. Y aunque al principio dolió, poco a poco comencé a sentir algo nuevo, tranquilidad. Asher y yo cenábamos juntos sin interrupciones,
sin dramas. Volví a escuchar música, a reír sin miedo a molestar a nadie. Hasta que un domingo por la tarde tocaron a la puerta. Era mi papá. No avisó, no preguntó, simplemente llegó. Tenemos que hablar, dijo, cruzando el umbral como si la casa fuera suya. Yo me quedé quieta, con los brazos cruzados. Asher estaba en el sofá, jugando con su tablet. ¿De qué quieres hablar? Pregunté. De que no puedes tratarnos así. Tu madre está enferma del coraje, ¿sabes? No se hace eso con los padres. Lo miré fijamente. ¿No se hace qué, papá? ¿Poner límites? ¿Decir que ya no quiero que me usen? Se acercó un poco, y por primera vez lo vi viejo. Cansado, sí, pero no por la vida, sino por la soberbia. Y nos diste la espalda, dijo con voz ronca. No, papá. Ustedes se acostumbraron a vivir de la mía. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Él apretó los dientes, me miró con esa rabia de siempre, y soltó. Eres igual de egoísta que cuando eras niña. Siempre sintiéndote menos, siempre haciendo drama. Yo respiré hondo. Antes, esas palabras me habrían hecho llorar. Esta vez, no. Solo respondí. Y si ser egoísta es cuidar lo que construí, entonces sí. Por fin lo soy. Se quedó quieto unos segundos, con la mandíbula temblando. Luego miró a Asher, que lo observaba en silencio desde el sofá. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Esa puerta que se cerró detrás de él no fue solo el final de una visita. Fue el final de toda una era. Esa noche, mientras acostaba a Asher, él me abrazó y me dijo bajito. Mamá, estoy orgulloso de ti. Y esas palabras fueron la recompensa más grande que podía imaginar. Me quedé un rato mirando su carita dormida. Y en ese silencio, supe que el ciclo estaba roto. Que la historia de manipulación y culpa que me había acompañado toda la vida terminaba conmigo. No con gritos. No con odio. Sino con un simple, poderoso no. Y esa palabra, tan pequeña, cambió todo. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla justo cuando estaba cerrando mi laptop en la oficina. Por un segundo dudé. Las llamadas de ella nunca traían buenas noticias. Aún así, contesté. Tal vez por costumbre, tal vez por esa pequeña esperanza tonta de que, por una vez, solo quisiera saber cómo estaba. Mija. Dijo con la voz entrecortada. Ese tono tembloroso ya me lo sabía de memoria. Era el sonido de alguien que se había ensayado el papel antes de marcar. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Su voz se quebró apenas lo suficiente para sonar creíble. Es tu papá, Nova, suspiró. Los doctores dicen que necesita una cirugía urgente. Su corazón podría fallar si no actuamos pronto. Y la casa, bueno, la casa está mal. Debemos 300.000. El banco amenaza con quitárnosla. Me quedé en silencio mirando por la ventana del piso 17. La ciudad se deshacía en luces difusas. Parte de mí quería creerle, de verdad. Pero esa escena ya la había vivido demasiadas veces, números grandes, detalles vagos, y siempre la misma frase al final. Ayúdanos. Cerré los ojos un momento. Luego le dije con calma. Está bien, mamá. Haré una cena en mi casa. Quiero que vengan tú, papá y Knox. Hablamos todos juntos. Del otro lado se hizo un silencio incómodo. Un segundo, 2, 3. Como si no esperara que yo pusiera condiciones. Pero al final dijo. De acuerdo, mija. Nos vemos. Colgué. Y sentí ese nudo en el pecho que aparece cuando sabes que te están mintiendo, pero aún así no quieres creerlo. Esa noche, cuando Asher ya dormía, me senté en la cocina con una libreta y un post-it amarillo. Escribí 3 reglas, las más simples y las más necesarias. No ataques a mi hijo. No dinero. Si esto se sale de control, la cena se acaba. Doblé el papel y lo puse debajo de mi plato, como si fuera un amuleto.
Sabía que no iba a protegerme, pero necesitaba sentir que tenía algún tipo de control. La duda, sin embargo, no me soltaba. Así que marqué a Tessa, mi amiga de toda la vida, la única persona que me conocía lo suficiente como para ver más allá de mis excusas. Nos vimos en nuestro café de siempre, el de la Sexta, junto a la ventana. Ella ya estaba ahí, dándole vueltas a un lápiz, con esa mirada de ya sé que viene drama. Le conté todo. Cada detalle. Cada palabra. Cuando terminé, Tessa soltó el lápiz sobre la mesa y me miró sin titubear. Te están mintiendo, Nova. Tal vez no, intenté decir, aferrándome a una mínima duda. Ella resopló. Por favor. No hay papeles, no hay facturas, no hay nombres de doctores. Solo una historia conveniente. Quieren dinero. Como siempre. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Tessa no tenía filtro, pero nunca se equivocaba. No puedes seguir desangrándote por gente que dejaría que te vaciara sin pestañear, me dijo con voz firme. Me quedé callada, tragándome las lágrimas que no quería soltar en público. Entonces se inclinó hacia mí y bajó la voz. Graba la cena. ¿Qué? Sí, grábala. Estás en Texas, es legal con consentimiento de una sola parte. Si las cosas se ponen feas, tendrás pruebas. No dejes que te vuelvan a cambiar la historia. Me quedé viéndola unos segundos. Y asentí. Sabía que tenía razón. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las frases de Tessa repitiéndose en mi cabeza. Te están mintiendo. No los dejes manipularte otra vez. El día siguiente fue eterno. El trabajo se sintió como una sombra, el reloj se movía lento, cada tic-tac era un recordatorio de lo que me esperaba al llegar a casa. A las 6 en punto, apagué mi computadora y respiré hondo. En el estacionamiento, me quedé sentada dentro del coche por varios minutos, mirando mis manos temblar sobre el volante. Cuando llegué a casa, Ascher estaba terminando su tarea. Lo abracé más fuerte de lo normal. Él me miró raro. ¿Todo bien, mamá? Preguntó. Sí, solo cansada. Ve a dormir temprano, ¿sí? Después de que subió a su cuarto, me puse a preparar la mesa. 4 platos, 4 copas, cubiertos alineados con precisión quirúrgica. Todo impecable, como si la perfección del orden pudiera evitar el caos que sabía que venía. Encendí las velas, no por romanticismo, sino porque la luz cálida me hacía sentir menos expuesta. Respiré profundo. Y por un momento me vi desde afuera, una mujer que había cargado a su familia toda la vida, a punto de enfrentarla en su propio campo. Tomé el celular, abrí la grabadora de voz y la dejé encendida en modo discreto sobre la repisa. Luego me senté, esperé, y oí el sonido del motor de un carro estacionándose afuera. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Las luces del porche se encendieron, y ahí estaban. Mi madre, con su cara de víctima, mi padre, con su mirada dura, y Knox, el eterno hijo dorado, sonriendo como si no pasara nada. Hola, familia, dije, con una sonrisa que me costó mantener. La guerra apenas comenzaba. Encendí las velas del comedor, más por costumbre que por ambiente. La luz temblaba sobre los cubiertos, como si presintiera lo que venía. Ascher dormía arriba, ajeno al huracán que se acercaba. Cada sonido me ponía tensa, el reloj, el zumbido del refrigerador, el eco de mis propios pasos. A las 7 en punto, escuché el motor del viejo carro de mi papá estacionarse frente a la casa. Respiré hondo. Tranquila, Novak, me dije, tú tienes el control esta vez. Mi mamá fue la primera en entrar, con esa sonrisa nerviosa que ya conocía. Detrás de ella venía mi papá, con los brazos cruzados, mirando todo como si fuera suyo. Y, claro, Knox, con su celular en la mano, más preocupado por su reflejo en la ventana que por lo que estaba pasando. Se sentaron sin preguntar, como si yo fuera la invitada en mi propio hogar. Gracias por invitarnos, hija, dijo mi mamá, acomodándose el cabello. Es que, estamos desesperados. Tu papá necesita la cirugía ya. Y los papeles del hospital,
Pregunté calmada, sirviendo agua. Ella parpadeó, confundida, y buscó ayuda con la mirada. Mi papá intervino, golpeando la mesa con la palma. No confías en tu propia familia, mira nada más cómo hablas, como si fuéramos extraños. Yo no respondí. Solo miré la pantalla del celular debajo de mi servilleta, grabando cada palabra. Knox rió por lo bajo. Vamos, Nova, no seas tan dura. Si tuvieras un poco de compasión. Compasión tengo, lo interrumpí, pero no más paciencia. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera detenido. Mi papá se inclinó hacia mí. Tu problema, muchacha, es que te crees mejor que todos porque tienes un trabajo y una casa. Pero sin nosotros, ni existirías. Tal vez, dije despacio, pero sin mí ustedes no tendrían donde cenar esta noche. Silencio. Solo se escuchó el reloj marcando las 8. Mi mamá bajó la mirada, y Knox fingió revisar su teléfono. El teatro se había acabado. Entonces lo dije, sin gritar, sin temblar, sin dudar. Tienen 24 horas para irse de mi casa. Mi papá se levantó de golpe, pero esta vez no retrocedí. No voy a seguir siendo la que rescata a todos mientras ustedes me hunden. Se acabó. Mi mamá intentó decir algo, pero la interrumpí con un gesto suave. No los odio, le dije, solo ya no voy a dejar que su dolor se vuelva el mío. Esa noche, cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí algo que no conocía desde hacía años. Paz. El tipo de paz que duele al principio, porque significa que por fin soltaste lo que nunca debiste cargar. Y arriba, mientras revisaba a Asher, vi su pequeña mano asomando entre las cobijas. Sonreí. No iba a repetir la historia. No iba a enseñarle que el amor es sacrificarse hasta quedarse vacía. No más. Las servilletas estaban dobladas en cuadrados perfectos, alineadas como si cada una tuviera su propio papel en una escena que yo ya conocía de memoria. Afuera, la alberca brillaba bajo la luz del porche, tan quieta que parecía contener la respiración, como si también supiera que algo estaba por romperse. Asher estaba en el sillón, con sus cuadernos extendidos frente a él, fingiendo concentrarse, aunque yo sabía que escuchaba cada ruido. Me agaché, aparté un mechón de su frente y le sonreí. Esta noche es de adultos, cariño, le dije suavemente. Vas a quedarte con Harper, ¿ok? Sin discutir. Rodó los ojos con esa mezcla de resignación y madurez que los niños adoptan cuando han visto a sus mamás cargar demasiado. Está bien, mamá, murmuró, pero llámame si pasa algo. Le prometí que sí, aunque ambos sabíamos que no iba a hacerlo. Cuando finalmente tocaron la puerta, sentí como si una piedra me cayera directo en el pecho. Mi mamá entró primero, con los brazos llenos de charolas de barbacoa, como si esto fuera una comida familiar cualquiera y no una conversación que podía rompernos para siempre. Mira, traje tu favorita, dijo con una sonrisa forzada. Pensé que podríamos cenar y hablar tranquilos. Detrás de ella venía mi papá, más encorvado que la última vez que lo vi, pero con esos mismos ojos fríos, duros como el acero. Knox fue el último en aparecer, con su celular en la mano y esa sonrisita confiada que me provocaba náusea. Nos sentamos. Nadie hablaba al principio. Mi mamá intentó llenar el silencio con historias de cuando yo era niña, cumpleaños pasados, vecinos que ya ni recuerdo, y su maldita ensalada de papa. Era su truco de siempre, ablandar el ambiente antes de clavar el cuchillo. La interrumpí. Veamos los papeles, dije con calma. Las cuentas del hospital, las cartas del banco. Enséñenme qué está pasando realmente. Su sonrisa tembló. Mi papá bajó la mirada un segundo, y Knox se movió incómodo en su asiento, fingiendo revisar el celular. No, no hay papeles, dijo mi mamá al fin, la voz tensa. Solo tienes que confiar en nosotros. Esa palabra me quemó por dentro. Confiar. Confiar había sido la cuerda con la que me habían atado toda la vida. Confía en nosotros cuando gastamos tu fondo universitario. Confía en nosotros cuando el negocio de Knox fracasó. Confía cuando trabajas hasta las 3 de la mañana para cubrir las cuentas que nosotros hicimos. Knox aprovechó el silencio, con su tono de vendedor de feria. Nova,
escucha. Tengo algo grande. Es un proyecto de realidad aumentada. Esto va a cambiar el mundo, te lo juro. Tú estás en tecnología, lo entiendes mejor que nadie. Solo necesitamos un pequeño empujón, algo de capital para arrancar. Me quedé viéndolo. Cada palabra que decía sonaba tan vacía, tan familiar. Había usado mi propio trabajo, mi esfuerzo, para manipularme otra vez. Y esa sonrisa suya, esa confianza descarada, como si supiera que iba a decir que sí. Y entonces, mi papá explotó. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron y una copa se volcó, derramando vino sobre el mantel blanco. «Ya basta de tanto interrogatorio», y gritó, su cara roja de furia. «Nosotros somos tu familia. Nos debes respeto. Después de todo lo que hicimos por ti». Me quedé inmóvil, mirándolo. Por dentro sentí algo romperse, pero no era miedo. Era esa paciencia que había sostenido todo durante años, haciéndose pedazos sin ruido. «¿Respeto?», repetí, casi en un susurro. ¿A los que me trataron como un cajero automático con sentimientos? ¿A los que enseñaron a mi hijo que el amor se compra con culpa? Mi mamá trató de suavizarlo todo otra vez, con lágrimas en los ojos. Hija, no es lo que crees. Solo estamos desesperados. Pero ya era tarde. Ya nada podía maquillarse. Todo estaba ahí, desnudo, feo y real. El aire en la sala se volvió espeso. Knox tragó saliva, y mi papá volvió a intentar hablar, pero lo detuve con la mano. No digas nada más. Hoy no voy a salvarlos. El silencio que siguió fue el más honesto que habíamos tenido en años. La alberca afuera seguía quieta, reflejando las luces de la casa, como un espejo de todo lo que por fin estaba dispuesta a dejar atrás. Mi papá apretó los puños, respirando con fuerza, como si mi calma lo provocara más que mis palabras. Me miró con esos ojos llenos de rabia y orgullo herido, los mismos que usaba cuando yo era niña y me decía que no le contestara. Pero esta vez no me quedé callada, ni bajé la mirada. ¿Ya terminaste?, le pregunté, con voz firme. Porque si vas a gritar, que sea la última vez que lo haces bajo este techo. Él se levantó de golpe, la silla rechinó sobre el piso. Y este techo no existiría sin nosotros. Escupió. Si no fuera por tu madre y por mí, tú ni siquiera tendrías esta vida. Me reí, no de burla, sino de cansancio. Y tienes razón, papá. Ustedes me dieron la vida, pero yo me la gané. A pulso. Sin su ayuda. Sin sus préstamos que nunca regresaron. Sin su aprobación. Mi mamá se llevó una mano al pecho, como si mis palabras la apuñalaran, pero no dijo nada. Solo me miraba con esa mezcla de pena y miedo, como si estuviera viendo a una desconocida. Knox, mientras tanto, fingía revisar su celular, aunque se notaba que estaba incómodo. Por primera vez, no tenía un discurso listo. Nova, empezó mi mamá, con voz temblorosa, no hay necesidad de ponernos así, somos familia. Exacto, interrumpí, y por eso mismo les estoy diciendo esto mirándolos a la cara. Me levanté despacio, acomodé la silla en su lugar, y con toda la serenidad que me quedaba, dije lo que llevaba años esperando decir. Tienen 24 horas para irse de mi casa. El silencio fue tan profundo que hasta el tic-tac del reloj sonó como un trueno. Mi papá me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que la hija sumisa de antes ahora le estaba poniendo límites. ¿Nos estás corriendo?, preguntó entre dientes. No, respondí con calma. Los estoy liberando. Y me estoy liberando yo también. Mi mamá empezó a llorar bajito, intentando despertar su compasión en mí, pero no lo logró. Yo había llorado demasiadas veces por ellos. Esa noche no. Esa noche se me acabaron las lágrimas. Knox se levantó sin decir nada, recogió sus llaves y su chaqueta. Tal vez pensó que sería una escena temporal, que yo cambiaría de idea al día siguiente. Pero no lo hice. Esa puerta, cuando se cerró detrás de ellos, sonó como el final de una vida y el principio de otra. Después, el silencio se apoderó de la casa. Caminé hasta la cocina,
guardé los platos intactos, las servilletas dobladas, y respiré. Por primera vez, el aire se sentía mío. El espacio, mío. La paz, mía. Astier regresó al día siguiente. No preguntó mucho. Solo me abrazó fuerte, con esos brazos pequeños que parecían entender más de lo que yo decía. ¿Ya se fueron los abuelos?, preguntó. Sí, amor, respondí. Y esta vez, no van a volver. Él asintió, sin tristeza, sin miedo. Solo paz. Esa fue la primera noche en años que dormimos tranquilos. Sin gritos. Sin mentiras. Solo el silencio de una casa que, por fin, se sentía como hogar. Ganas 350.000 al año, Nova, me dijo mi papá, con ese tono entre acusador y condescendiente. ¿Cómo puedes sentarte ahí y ver cómo tu familia se hunde? La voz de mi mamá sonó más suave, pero dolía mucho más. Astier también es parte de esta familia, dijo con esa dulzura envenenada que siempre usaba cuando quería manipularme. ¿No quieres que sepa de dónde viene? Que aprenda a cuidar a los suyos. Esa última frase me atravesó el pecho. Porque no estaban hablando de familia. Estaban hablando de arrastrar a mi hijo a su miseria, de convertirlo en parte de su culpa, de su deuda, de su hambre infinita. Sentí las manos temblarme debajo de la mesa, pero mi voz salió tan calmada que hasta a mí me sorprendió. No, dije, sin dudar. No voy a hipotecar el futuro de mi hijo para limpiar los errores de ustedes. No otra vez. Knox soltó una risa seca, con ese aire arrogante que siempre tuvo. Ay, por favor, dijo, ladeando la cabeza. Deja de hacerte la víctima. Tú solo tuviste suerte. Algunos nacemos con visión, otros solo sobreviven raspando. Las palabras me dieron vueltas en la cabeza, el aire se volvió espeso, el cuarto se movía como si todo se estuviera deformando. Mi mamá me miraba con los ojos duros, fríos. Mi papá apretaba los puños, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Y luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Gritos, reproches, culpas lanzadas como piedras. Egoísta, malagradecida, nos debes todo. Hasta que Knox, en medio del caos, soltó algo que hizo que todo se detuviera. De la deuda, la mayoría es mía, dijo atropelladamente. Mamá y papá solo me respaldaron. El silencio cayó como una losa. Mi mamá se quedó pálida. Mi papá bajó la mirada. Y en ese instante, lo vi todo claro. No se trataba de una operación ni de una casa ni de la familia. Todo giraba, como siempre, alrededor de Knox. De su ambición, de sus fracasos, de su habilidad para convertir los problemas en tragedias ajenas. ¿De entonces todo esto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nadie contestó. Solo el sonido de mi respiración llenando el cuarto. Fue entonces cuando mi mamá alzó la cabeza, con los ojos llenos de algo nuevo, algo oscuro. «Y si no ayudas, voy a hacerlo público», susurró, casi siseando. «Voy a decirle a todos qué clase de hija eres. Y si tengo que meter a Astier en esto, lo haré». Me quedé helada. Esa amenaza no era solo crueldad. Era una traición absoluta. Estaba dispuesta a usar a mi hijo como arma, solo para lastimarme. Y ahí, justo en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Una calma extraña, fría, definitiva. Ya no había miedo. Ya no había duda. Solo una decisión. Me enderecé en la silla, miré a los tres frente a mí y con voz firme, sin un temblor, dije. Tienen 24 horas para irse. Nadie dijo nada. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire dolía. Knox bajó la mirada, moviendo la pierna nervioso. Mi papá respiraba con dificultad, como si estuviera conteniendo un grito. Y mi mamá solo me miró con odio. Un odio tan puro que supe que algo en nuestra relación acababa de morir para siempre. Se levantaron uno por uno. Primero Knox, sin decir palabra. Luego mi papá, murmurando maldiciones por lo bajo. Mi mamá fue la última. Me sostuvo la mirada, como si quisiera grabar mi rostro en su memoria antes de borrarme de la suya.
y se fueron. Cuando la puerta se cerró, la casa se quedó en silencio. Pero no era un silencio de paz. Era hueco. Frío. Como si las paredes aún guardaran el eco de sus voces, el veneno de sus mentiras. Caminé hasta la ventana. Afuera, las luces del vecindario parpadeaban, indiferentes. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que eso ya no era una disputa familiar. Era una guerra. Y yo ya no era la hija sumisa que se quedaba callada. Esa mujer había muerto en esa mesa. Lo que quedaba era alguien nueva. Alguien dispuesta a pelear por su paz. Por su hijo. Y por el hogar que, por fin, realmente era suyo. Cuando se fueron, me quedé ahí sentada, con los platos todavía en la mesa, el vino seco en el mantel y el sonido de la puerta resonando en mis oídos como un eco interminable. Me temblaban las manos, pero no de miedo, era algo distinto. Era como si, después de años de aguantar, finalmente mi cuerpo entendiera que todo había terminado. El reloj marcaba casi la medianoche. Caminé hasta la cocina, lavé los platos en silencio, uno por uno, dejando que el agua caliente se llevara el temblor que todavía me recorría los dedos. No lloré. No podía. Las lágrimas se habían secado hacía mucho, tal vez desde la primera vez que mi mamá me dijo que callara para no causar problemas. Me asomé por la ventana. Afuera, la alberca reflejaba las luces del porche, quieta, sin una sola onda. La noche parecía inmóvil. Asher dormía en casa de Harper, y por primera vez en años, el silencio no me pesó, me protegía. Caminé por el pasillo, despacio. Cada paso se sentía extraño, porque ese espacio, esa casa, ahora sí era mía. No solo en papeles o en hipotecas. Era mía porque la había defendido. Porque por fin había dicho no. Me detuve frente a la puerta de Asher, su mochila seguía en el piso, con un dibujo sobresaliendo del cierre. Un dibujo de los dos, tomados de la mano frente a una casa con un sol enorme arriba. En la esquina, con su letra infantil, había escrito, mamá y yo. Ahí fue cuando se me quebró algo por dentro. No de tristeza, sino de alivio. Porque comprendí que todo este caos, todo este dolor, no era solo para cortar lazos, era para romper un ciclo. El ciclo de callar, de complacer, de cargar culpas que no eran mías. Me serví un vaso de agua, me senté en la mesa vacía y dejé que la quietud me envolviera. Pensé en mi papá, en su mirada llena de furia. En mi mamá, tan acostumbrada a manipular con culpa que ya no sabía comunicarse sin lastimar. Y en Knox, el eterno proyecto, el eterno genio incomprendido, que siempre terminaba arrastrando a todos con él. Y entendí algo que antes me costaba aceptar, ellos no iban a cambiar. No porque no pudieran, sino porque no querían. Para ellos, yo era una extensión de su necesidad, no una persona. Y eso se acabó esa noche. Al día siguiente, cuando Asher volvió, corrió hacia mí con esa sonrisa que podía iluminar el mundo. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Lo abracé tan fuerte que casi se me escapa el aire. Sí, mi amor, le dije. Todo está bien. Pasamos el día juntos, cocinando hotcakes, viendo caricaturas, riéndonos de tonterías. Y en medio de todo eso, me di cuenta de algo tan simple como poderoso, la paz no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de silencio. Esa noche, antes de dormir, miré por última vez la nota que había escrito antes de la cena, la que decía no ataques a mi hijo, no dinero, termina la reunión si es necesario. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. Ya no la necesitaba. Porque, por fin, había cumplido mi promesa. Asher nunca se sentiría invisible. Y yo, por primera vez, tampoco. Podía escuchar el zumbido bajito del refrigerador y el tic del reloj de la cocina, pero en ese momento esos sonidos se sentían como agujas, como si se me clavaran en el pecho. Empecé a recoger los platos que nadie había tocado, uno por uno, y los apilé en el fregadero. Cada golpe del plato contra el acero sonaba como un recordatorio de todo lo que había entregado, de todo lo que había perdido tratando de mantener unida a una familia que, en el fondo, ya estaba rota desde hacía mucho. Debería haber sentido alivio. Después de todo, se habían ido, ¿no?
Pero lo que me invadió fue algo mucho más pesado, una tristeza profunda, casi pegajosa. No por ellos, sino por la ilusión. Por la mentira que me conté durante años de que algún día las cosas iban a cambiar, de que el amor de una hija podía arreglar el desamor de unos padres. Subí despacio las escaleras. Desde el pasillo se veía la luz encendida del cuarto de Aster. Había llegado de casa de Harper justo antes de que ellos se fueran. Cuando entré, estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas, dibujando cohetes en su libreta. No me volteó a ver. ¿Ya se fueron?, preguntó bajito. Sí, le dije. ¿Para siempre? Me quedé callada un segundo antes de responder. Pues, ya veremos. No dijo nada más. Siguió dibujando, concentrado, con el ceño fruncido, haciendo salir llamas naranjas del cohete que despegaba hacia el cielo. Me acerqué y le di un beso en la cabeza, tratando de que mi voz no temblara. No te preocupes, mi amor. Yo me encargo de todo, le dije. Pero la verdad era que esas palabras no eran solo para él. También eran para mí, para convencerme de que todavía podía con esto, de que no estaba tan rota como sentía. A la mañana siguiente, el ruido de las notificaciones me despertó antes de que saliera el sol. Vibraciones una tras otra, sin parar. Al principio pensé que era trabajo o mensajes de Harper, pero no. Cuando vi la pantalla, el corazón se me fue al suelo. Tic-toc. Ahí estaba ella. Mi madre. En modo completo de víctima, llorando frente a la cámara como si estuviera en una telenovela. Las lágrimas perfectas, el fondo con música triste, su voz quebrada diciendo que su hija, yo, la había abandonado en su momento más difícil. Mostraba fotos de Asher y mías frente a la casa, como si fueran pruebas de mi egoísmo. Y los hashtags, almohadilla desalmada, almohadilla hija traidora, almohadilla familia, almohadilla ingrata. Empecé a leer los comentarios, aunque sabía que no debía hacerlo. ¿Cómo puede hacerle eso a sus propios padres? Pobre señor, imagina que tu hija te corra de tu casa. Ese niño merece algo mejor. Ese niño. Asher. Sentí cómo se me apretaba el pecho. No podía permitir que lo metiera en esto, que lo hiciera parte de su circo de victimismo. Era solo un niño, y si los rumores llegaban a la escuela, si sus amigos veían esos videos, lo iban a destrozar antes de que siquiera entendiera qué era la traición. Al mediodía, el video ya tenía más de 100.000 vistas. Para la hora de la cena, 500.000. No podía creerlo. Todo el mundo opinando, señalándome, compartiendo su versión, la falsa. Me senté en la mesa, la misma donde la noche anterior había recogido los platos fríos, y por primera vez en mucho tiempo me temblaron las manos de verdad. No de miedo, sino de rabia. Una rabia callada, honda, la que nace cuando alguien intenta destruirte con tu propia historia. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que esa guerra ya no era por el pasado. Era por Asher. Por mí. Por el derecho de vivir en paz sin tener que justificarlo frente a millones de desconocidos. Y aunque todo el mundo creyera las mentiras de mi madre, algo dentro de mí se mantuvo firme, ya no iba a dejar que nadie más decidiera quién soy. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los comentarios, las caras de desconocidos opinando sobre mi vida como si me conocieran de toda la vida. Y lo peor era saber que mi mamá estaba allá afuera, disfrutando de cada me gusta, cada palabra de apoyo que alimentaba su papel de mártir. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. El silencio era espeso, pesado, como si la casa misma respirara con cuidado, temerosa de romperse. En la sala, la foto familiar seguía en la repisa, los 4 sonriendo frente al lago, antes de que todo se derrumbara. Me acerqué y la tomé. Por un momento dudé, luego la guardé en una caja, junto con otras cosas que ya no necesitaba ver. A la mañana siguiente, cuando llevé a Asher a la escuela, pude sentir las miradas. Un par de mamás me reconocieron de los videos. Una incluso susurró algo y se rió. Fingí no notar nada, pero por dentro me ardía. Ya lo habían visto. Mi hijo también. Mamá, ¿por qué dicen que tú corriste a los abuelos? Preguntó desde el asiento trasero,
con esa voz chiquita que se clava como una espina. Tragué saliva. Porque a veces la gente dice cosas sin saber la verdad, le respondí despacio. Pero tú y yo sabemos lo que pasó, ¿verdad? Él asintió, mirando por la ventana. Sí, tú solo querías que no pelearan más. Sus palabras fueron como un golpe, pero también un abrazo. Él entendía más de lo que creía. De regreso a casa, ya me esperaba una notificación nueva. Mi madre había subido otro video. Esta vez, decía que estaba considerando demandarme por abandono familiar. En los comentarios, la gente la animaba, le ofrecía abogados, dinero, apoyo. Era un teatro perfecto. Respiré hondo. Me senté frente a la computadora, abrí un documento nuevo y empecé a escribir todo, fechas, mensajes, recibos, transferencias. No por venganza, sino por defensa. Sabía que, si quería proteger a Asher, tenía que hacerlo bien. Legalmente. Pasaron los días, y los videos de mi madre empezaron a perder fuerza. La gente se aburre rápido del drama ajeno. Pero las cicatrices que dejan esos días, esas se quedan. Una noche, Asher entró a mi cuarto con su libreta de dibujos. Mira, mamá, me dijo, enseñándome un nuevo cohete. Este ya no se cae. Este llega hasta el espacio. Lo abracé tan fuerte que casi se me olvidó todo lo demás. Y en ese abrazo entendí que no necesitaba limpiar mi nombre ante el mundo. Solo necesitaba cuidar lo que realmente importaba, él. Mi hijo. Mi paz. Mi libertad. En la oficina todos empezaron a verme raro. Podía sentirlo. Cada vez que entraba a la sala de juntas o pasaba por la máquina de café, las conversaciones bajaban de volumen, las miradas se desviaban. Algunos fingían revisar su celular, otros simplemente sonreían con esa incomodidad que deja el chisme fresco. Yo sabía exactamente de qué hablaban. Los videos. Mi jefe me llamó a su oficina una mañana, con esa voz suave que suena amable pero que en realidad está escarbando. ¿Todo bien en casa, Nova? Preguntó, entrecruzando los dedos sobre el escritorio. ¿Hay algo que debamos saber? Alguna complicación familiar, quizá. Tragué saliva, me forcé a sonreír. Todo está bajo control, mentí. Por dentro, me estaba incendiando. Esa misma tarde, Tessa no esperó a que la buscara. Me mandó un mensaje corto, ven al café. Urgente. Cuando llegué, ya estaba sentada en nuestra mesa de siempre, laptop abierta, los audífonos colgando de un lado y la mirada afilada como navaja. Guarda todo, me dijo apenas me senté. Capturas, enlaces, fechas, horas, todo. Esto ya no es drama familiar, Nova. Esto es difamación. Su tono era bajo, pero lleno de fuerza. Ellos quieren una guerra contra tu reputación, añadió. Bien. Pues tú peleas con papeles, no con lágrimas. Y la escuché. Esa misma noche, armé un archivo digital con cada detalle, los videos de mi mamá, los comentarios que me llamaban malagradecida, los mensajes de Knox, los correos que empezaban a llegar. Cuando terminé, la carpeta se llamaba simplemente caso. Sonaba frío, casi clínico, pero por primera vez en semanas, sentí algo parecido a protección. Los días siguientes pasaron como una tormenta. Mi papá me escribía rogando por un pequeño préstamo puente. Knox publicó sus propios videos, pintándome como la villana que había destruido sus sueños. Mi hermana siempre me tuvo envidia, decía mirando a la cámara con lágrimas falsas en los ojos. Y mi madre, ella fue más lejos. Subió videos insinuando que mi divorcio había sido culpa mía, que Asher vivía en un ambiente inestable. Me quedé sin aire. No solo estaban arrastrando mi nombre, ahora estaban usando a mi hijo como arma. Pero entonces, entre todo ese caos, sonó mi teléfono. Era Marin, mi abogada de bienes raíces. Su voz era firme, tranquila, como un ancla en medio del mar. Nova, hay algo que necesitas saber, me dijo. Tus padres refinanciaron su hipoteca hace 2 años. Y ahora está en incumplimiento. Según el contrato, el banco puede vender la propiedad a cualquier comprador calificado sin su aprobación.
Si quieres sacarles la casa de las manos, este es el momento. Por un segundo no dije nada. Luego respiré hondo y sentí alivio. Después de tantas semanas de defenderme, por fin había una salida. No solo podía protegerme, podía recuperar lo que era mío. Esa misma noche, reuní todos mis estados financieros, firmé los documentos y autoricé a Marin a proceder con la compra. En menos de una semana, el proceso estaba en marcha. Esa casa en East Austin, la misma donde desapareció mi fondo universitario, la misma que Knox usó como garantía para su gran idea, estaba a punto de ser mía. Pero para mí, no era una propiedad. Era un símbolo. Una declaración silenciosa que decía, ya no pueden usarme más. Cuando el papeleo se completó, Marin redactó los avisos oficiales. Mis padres y Knox tenían 24 horas para desalojar o enfrentar acciones legales. También envió una carta de cese y desistimiento a mi madre, ordenándole eliminar todos los videos y detener sus publicaciones. Knox fue el primero en reaccionar. Me llenó el celular de mensajes insultantes, llamándome traidora, desleal, víbora con traje de oficina. Mi papá intentó otra táctica, la culpa. Me escribió que podía devolverme algo del dinero en partes, sabiendo perfectamente que nunca cumpliría. Esa noche, mientras leía cada mensaje, sentí algo nuevo. No miedo, no rabia, sino claridad. Por primera vez en toda mi vida, el poder no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Esa claridad me acompañó durante días, como una calma peligrosa antes de la tormenta. Sabía que no iban a rendirse tan fácil. Mi familia nunca se retiraba sin antes intentar arrastrarte con ellos. Y efectivamente, la siguiente mañana, el silencio se rompió con el sonido de un motor afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi el viejo camión de mi papá estacionado frente a la acera. De él bajó mi madre, con gafas oscuras y una expresión que mezclaba orgullo y rencor. Knox iba detrás, con el celular en la mano, grabando. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté al abrir la puerta, manteniendo la voz firme. Solo vinimos por nuestras cosas, dijo mi madre, fingiendo dignidad. No tienes que actuar como si fuéramos criminales. Knox levantó el teléfono, grabando mi cara sin permiso. Solo queremos que la gente vea quién eres de verdad, dijo con esa sonrisa sarcástica que siempre usaba cuando sabía que estaba cruzando una línea. Por dentro me hervía la sangre, pero me negué a darles el espectáculo que buscaban. Le señalé con la mano hacia la entrada. Tienen hasta mañana. Después de eso, el cerrajero cambiará las cerraduras. Mi madre bufó, Knox soltó una carcajada vacía, y mi padre, detrás de ellos, solo bajó la mirada. No dijo ni una palabra. Su silencio era más revelador que cualquier discurso. Mientras los observaba sacar cajas, me di cuenta de algo que me atravesó el pecho. No solo se estaban llevando sus cosas, también se estaban llevando una parte de la historia que yo había intentado mantener viva. La idea de familia, ese lazo que creí sagrado, estaba desmoronándose frente a mis ojos, caja por caja. Cuando por fin se fueron, el aire se sintió distinto. La casa, vacía, resonaba de otra forma. Caminé por el pasillo, cada paso pesado pero firme. Llegué hasta la sala, miré el lugar donde tantas veces discutimos, y por primera vez en años, sentí silencio real. Esa noche no cené. Solo me senté en el suelo, con un vaso de agua, viendo las sombras moverse en las paredes. Y, aun con todo el dolor, me di cuenta de algo que me cambió por dentro. No se trataba de venganza. Era liberación. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Tessa. ¿Todo bien? Le respondí con 3 palabras. Sí. Por fin. Después de eso, apagué el celular, subí a ver a Asher, y lo encontré dormido, con su cuaderno lleno de dibujos. Le acaricié el cabello y pensé, que esta sea la historia que recuerde, no la de la pelea, sino la del renacer. Afuera, la noche de Austin estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí libre. Mi madre no se detuvo. Al contrario, redobló la apuesta en línea. Publicaba videos diarios, historias llorando, mensajes llenos de indirectas, y sus seguidores,
Esa multitud que vivía del drama ajeno, la alentaban con comentarios llenos de lástima y veneno. Pero ya no dolía como antes. Ya no me perforaba el alma escuchar sus mentiras. Su ruido se había vuelto un eco lejano, un zumbido molesto pero inofensivo. Esa semana contraté una cuadrilla de limpieza. Cambié las cerraduras, borré cada rastro de ellos de la casa del este de Austin. Caminé por los pasillos como quien recorre un campo de batalla después de la guerra. El aire olía a polvo, a madera vieja y arrepentimiento. Cada habitación guardaba fantasmas, risas falsas, promesas rotas, silencios incómodos. Cuando los trabajadores llegaron al ático, uno de ellos bajó con una caja vieja, golpeada, cubierta de telarañas. La habían encontrado escondida detrás de unas decoraciones navideñas y herramientas oxidadas. La abrí con cuidado. Adentro había papeles amarillentos, fotografías descoloridas, y entre todo eso, un sobre con mi nombre. Mi corazón se detuvo un instante. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de mi abuelo. Su letra era temblorosa, pero firme. Decía: el dinero es para la educación de Nova. Para su futuro. No para los sueños de otros, ni para pagar las deudas de nadie más. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una señal del cielo. Lágrimas me nublaron la vista. No solo era una carta. Era la verdad. Era la prueba que siempre había necesitado. Después de tantos años de ser tratada como la egoísta, la malagradecida, por fin tenía algo que demostraba lo contrario. Guardé la carta en mi carpeta de documentos, junto a los contratos, los recibos, las capturas de pantalla. Era mi arsenal, mi escudo. Mientras tanto, Asher seguía intentando mantener su vida normal. Iba a sus entrenamientos de básquet, hacía proyectos de ciencias, apuntaba su telescopio hacia el cielo por las noches. Pero yo sabía que escuchaba los susurros en la escuela. Los niños repiten lo que oyen en casa, y algunos ya le habían dicho cosas crueles. Una noche, mientras cenábamos, me miró con los ojos grandes y serios. «Mamá, ¿por qué la abuela nos odia?», preguntó bajito. Sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo antes de contestar. Ella no te odia, mi amor. Solo tomó decisiones que lastimaron a la gente que la quería. Y cuando alguien vive con tanto dolor, a veces intenta arrastrar a los demás con él. Él asintió despacio, como si entendiera más de lo que debería para su edad. Luego volvió a dibujar. Un cohete, con llamas saliendo de la base. Su lápiz se movía rápido, como si al dibujar pudiera borrar la tristeza del ambiente. Esa noche, cuando él se durmió, salí al patio trasero. La alberca reflejaba la luna como un espejo tranquilo. Me quedé mirando el agua, pensando en todo lo que había dado, en todo lo que había perdido intentando mantener una familia que ya no existía. Y ahí, bajo el silencio de la noche, lo entendí, ya no iba a seguir defendiéndome. Iba a atacar, con la verdad, con documentos, con la fuerza de haber sobrevivido. Mi madre quería controlar la historia. Mi hermano quería reescribirla. Mi padre quería culparme hasta callarme. Pero yo tenía algo que ellos nunca podrían manipular, la verdad escrita con tinta y amor, firmada por el único hombre de mi familia que alguna vez creyó en mí. Me prometí que la próxima vez que los enfrentara, no lo haría con lágrimas ni súplicas. Lo haría con papeles, con pruebas, con cada herida convertida en acero. Esa vez, el ajuste de cuentas sería mío. Y así llegamos al aeropuerto. Qué ironía, pensé, los aeropuertos siempre se asocian con comienzos, viajes, lunas de miel, sueños nuevos. Pero para mí, el terminal de Austin sería el escenario del final. El vuelo de mis padres aterrizó al atardecer. El aire olía a gasolina y comida frita, y las voces del altavoz se mezclaban con el zumbido de las maletas rodando. Me paré justo más allá de la cinta de seguridad, con Marin, mi abogada, a mi lado. Ella llevaba la carpeta bajo el brazo, impecable, como si fuera un juez en miniatura. Sentí mi corazón golpear fuerte, pero no era miedo. Era poder. El poder de saber que, por primera vez, yo tenía el control. Mientras el altavoz anunciaba la llegada del vuelo, exhalé despacio y me preparé. Esta vez,
Yo dictaría la sentencia. El control de seguridad olía a jet fuel y café recalentado. Gente con maletas, parejas despidiéndose, agentes que caminaban apurados. Yo estaba parada con Marin a mi lado, la carpeta apretada contra el pecho como si fuera una armadura. No había vuelta atrás. Cuando mi familia apareció por la puerta giratoria, sus caras estaban cansadas pero orgullosas, como si volvieran de una misión que les pertenecía. Mi mamá fue la primera en reconocerme y su expresión cambió en una fracción de segundo. Sorpresa, rabia, cálculo de cámara. Mi papá intentó poner una sonrisa diplomática. Knox llegó con el paso altanero que fingía confianza. Detrás de ellos, sin que lo notaran, había varias personas que miraban, celulares a la mano, porque las noticias vuelan y el aeropuerto no es un lugar para secretos. Me adelanté un paso. Marin soltó la carpeta sobre una maleta y la abrió. Sacó los documentos con la misma calma con la que alguien saca un billete ganador. Notificaciones oficiales, el aviso de venta, la orden de desalojo, la carta de cese y desistimiento, y la copia de la carta de mi abuelo. Marin dejó cada hoja sobre la maleta como quien pone pruebas sobre la mesa. Mi mamá hizo un gesto, como de incredulidad y humillación al mismo tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó, voz afilada, tratando de recuperar el papel de víctima que tanto le funcionaba. Es la realidad, respondí, y por primera vez mi voz no tembló. Todo está en regla. Tienen 24 horas para desocupar la casa de East Austin. Y además, tienen una orden para que retiren inmediatamente los videos y las declaraciones públicas. Knox rió nervioso, intentando convertir la escena en un chiste que no pegó. Todo esto por una rabieta, dijo, mirando a la cámara de un chico que ya les apuntaba con el teléfono. Mi papá intentó calmarlo con la mirada, pero su mano temblaba. Entonces mi madre hizo lo único que le quedaba, reclamo público. Abrió los brazos como si invitara a la compasión del mundo. Comenzó a hablar rápido, a desgranar la misma historia que había repetido online, enfermedad, injusticia, abandono. Pero algo había cambiado. Entre los pasajeros que miraban, muchos ya habían visto los clips, otros habían leído el hilo de mensajes, algunos se quedaron en silencio, otros clavaron la mirada en la carta con la letra de mi abuelo. Marin no se dejó impresionar por el teatro. Le entregó a mi mamá una copia de la orden de cese y desistimiento y le explicó, con voz limpia, las consecuencias legales de seguir difundiendo material difamatorio contra mí y de involucrar a Ascher. Le habló de multas, de posibles demandas por daños, de la obligación de retirar el contenido de inmediato. Fue profesional, firme, y no dio lugar a manipulaciones. Mi papá intentó suplicar. Se acercó con pasos lentos y dijo palabras que no supieron a nada. Nova, hija, podemos arreglar esto. Te devolveré lo que debo, lo juro. Sus ojos buscaban misericordia. Vi por un segundo al hombre que me enseñó a montar en bicicleta, al que me llevó al parque. Pero su voz sonó hueca porque esas promesas siempre se rompían en cuanto yo abría la cartera. No hay más promesas, contesté. Ya viví de promesas rotas. Mi hijo no pagará por ellas. Knox, desesperado por no quedarse sin actuación, intentó filmarme, acercó el celular y trató de soltar una acusación nueva. Pero un empleado del aeropuerto se les acercó y les pidió que dejaran de grabar en una zona que no era para shows. El murmullo aumentó y algunos pasajeros comenzaron a enviar mensajes. No era un juez, pero sí era presión pública, y la presión pesa. Mi madre, sin otra opción, empujó a mi padre hacia mí como si quisiera obligarme a una reconciliación forzada frente a desconocidos. Él se acercó, me miró con ese ruego que había perfeccionado toda su vida, y me dijo, tan bajito que yo fui la única que pudo oír, hija, perdóname. Por un instante, sus palabras me atravesaron. Me detuve. No por debilidad, sino por claridad. Perdonar no significaba olvidar ni abrir la puerta otra vez. Perdonar podía ser entender que yo ya no sería parte del mecanismo que los alimentaba. Marin cerró la carpeta, y su gesto fue como un corte definitivo. Tienen 48 horas para resolver lo de la mudanza logística con la notaría, dijo. Y tienen la opción de cooperar y hacerlo sin problemas, de lo contrario, seguiremos el procedimiento legal. Mi mamá lanzó un último alarido de indignación, buscando a la cámara de alguien que aún la apoyara,
pero la mayoría de las miradas eran neutras. Algunos hasta la miraban con desaprobación. Knox dejó caer el teléfono al bolsillo, derrotado en público. Mi padre se quedó inmóvil, abrumado por una mezcla de furia y vergüenza. Caminé unos pasos hacia ellos y no levanté la voz. Sentí el latido tranquilo de mi pecho. Para Asher, dije, para nosotros, esto termina hoy. Pueden elegir partir con dignidad o quedarse en la ignominia de sus propias decisiones. Se fueron, cada uno por su lado, arrastrando maletas y cadenas. No hubo escenas, ni gritos ni reconciliaciones. Solo pasos que se alejaban mientras la gente volvía a su rutina. Marin y yo nos quedamos unos minutos más. Ella me miró y me dijo algo simple: hiciste lo correcto. Esa frase no borró el dolor ni las noches que vendrían, ni los días en que el eco de la traición se asomaría por la ventana. Pero sí me dio la certeza de que ya no era la misma mujer que aguantaba todo por miedo. De regreso en el auto, con Asher dormido en el asiento trasero tras su entrenamiento, pensé en el futuro como algo que finalmente podía escribirse con mi letra. Me imaginé tardes sin llamadas que demandaran rescates emocionales, mañanas de desayuno con risas reales, sin manipulación de por medio. El aeropuerto fue la escena del último acto, pero la vida real continuó en la casa: papeles por firmar, procedimientos que seguir, conversaciones duras con vecinos, explicaciones en la escuela de Asher. Cada paso sería una costura nueva en la piel de nuestra vida. Y mientras conducía hacia casa, noté que por primera vez en mucho tiempo el camino se sentía ligero. No por lo que había perdido, sino por lo que por fin estaba ganando: paz, dignidad y un hogar verdadero para mi hijo. Knox bajó del avión como si viniera de una victoria, con paso decidido, el celular siempre en la mano y esa media sonrisa que nunca llega a ser amable. Detrás de él apareció mi mamá, con una almohadita de viaje apretada al pecho y esa cara de cansancio teatral que seguramente practicó durante todo el vuelo. Parecía salida de una telenovela lista para el acto final. Mi papá cerraba la fila, más lento, como si el tiempo le pesara en los hombros, pero los ojos le brillaban con cálculo y ese hambre fría que yo ya conocía. En cuanto me vieron, sus rostros cambiaron. La expresión de mi madre no fue de cariño, sino de satisfacción, esa sonrisa calculada de quien cree tener el control y ya tiene el cuchillo en la mano. Dio un paso al frente, como para abrazarme, y dijo en voz alta, igual que en sus videos: Nova. Gracias a Dios que estás aquí. Sabíamos que ibas a recapacitar. Yo no me moví. A mi lado Marin mantuvo la compostura, serena, y con la calma de quien ya actuó muchas veces, dejó sobre una maleta 3 sobres bien presentados. Considérense notificadas, dijo. Por un segundo se vio en sus caras confusión. Knox fue el primero en abrir su sobre, como si una curiosidad ciega le obligara a leer. Al principio no entendía, sus ojos se movían entre las líneas, y poco a poco el color se le fue del rostro. Levantó la vista, con la voz rota por la sorpresa e intentando recuperar la agresividad. ¿Y compraste la casa? Jadeó. ¿De veras la compraste? Sí, contesté, con la calma clavada en la garganta. Es mía ahora. Legalmente no tienen derecho. Si no desalojan en el tiempo que marca la orden, el sheriff se encargará. La mandíbula de mi papá se apretó. Mi mamá parpadeó, perdida. A nuestro alrededor la gente empezó a girar, curiosa, porque el aeropuerto es el lugar perfecto para que las historias se vuelvan públicas en segundos. Un niño pequeño tiró de la manga de su mamá y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿qué está pasando?» Knox comenzó a subir la voz, tratando de controlar la narrativa como siempre, con rabia y teatro. «Eres una ladrona», gritó. «Desde que naciste has sido mi enemiga. Siempre celosa, siempre intentando hundirme». Me acerqué sin alzar la voz, con la mirada fija en la suya. Mis palabras eran frías, pero cada sílaba cortaba más que cualquier grito. ¿Enemiga? ¿Desde que me robaste mi fondo universitario? ¿Desde que convertiste la promesa de te apoyamos en la razón por la que dormiste en pisos prestados mientras yo pagaba todo? A mi alrededor la gente soltó pequeñas exclamaciones, no porque supieran los detalles, sino porque esas palabras tenían peso, y el peso se nota. Knox intentó sostener mi mirada,
pero sus ojos empezaron a evitar la verdad, a moverse nerviosos, buscando una salida. Mi madre no perdió el tiempo en fingir inocencia. Se adelantó con la voz temblorosa, cuidando cada gesto para que pareciera auténtico. Pero lo hicimos por la familia, Nova. Por ti. No lo entiendes, te has vuelto fría. Solo queríamos sobrevivir. Aquellas palabras sonaron huecas hasta para ella. La verdad estaba al alcance de la mano, literal. Saqué del bolso la carta de mi abuelo, doblada, amarillenta por los años, y la sujeté para que todos la vieran. La levanté despacio y la voz se me mantuvo firme. Él escribió esto para mí. El dinero era para mi educación. No era para los proyectos de Knox ni para limpiar deudas. La carta tembló en mis manos un segundo, pero las letras seguían claras. La gente a nuestro alrededor se quedó callada, algunos miraban la carta, otros miraban a mi mamá, otros a Knox. El teatro se estaba desarmando ante sus propios ojos. Mi mamá intentó que las lágrimas brotaran, las practicó con la mirada, con el suspiro. Quiso que su pena pareciera sincera, pero esa vez su actuación se congeló antes de empezar. Mi papá dio un paso al frente y trató de imponer su voz, esa voz que durante años mandó y castigó en casa. ¡Oh, basta! Y gruñó. No humillas a tu familia en público. Yo enderecé los hombros y le devolví la verdad con calma. Ustedes lo hicieron. Con cada mentira, con cada deuda que escondieron, con cada intento de involucrar a mi hijo en su drama. Eso termina hoy. En los ojos de mi padre vi algo romperse, no era remordimiento, no era verdad, era la pérdida del confort que habían tenido siempre, la certeza de que podían manipularme. Knox trató de responder con rabia, pero su voz sonó delgada. Intentó filmarme, acercó el celular con esa intención de ganar simpatías a costa de la caricatura que proponía, pero un empleado del aeropuerto se acercó y les pidió con firmeza que dejaran de grabar en esa zona. El murmullo de los pasajeros se volvió en nuestra contra. Ya nadie parecía dispuesto a apoyar el espectáculo. Mi mamá lanzó una última frase buscando conmover a los transeúntes, pero ahora la gente la veía diferente. Los ojos la oían entre duda, sorpresa y desaprobación. Knox guardó el teléfono en el bolsillo, derrotado en público. Mi papá permaneció inmóvil, la furia mezclada con vergüenza pegada a la cara. Me acerqué un paso más, sin levantar la voz, con la decisión clara. Por Asher, por mí, por todo lo que he callado, tienen 24 horas para irse de la casa. Pueden hacerlo con dignidad o pueden irse arrastrando sus propias decisiones. Se alejaron, cada quien con su equipaje, pero sin el orgullo que aparentaban traer. Yo me quedé un momento más, sintiendo la mirada de desconocidos, algunos juzgando, otros asintiendo en silencio. Marin me tomó del brazo y dijo: «O lo hiciste bien». No borró el dolor de años, ni las noches en que temblé por lo que dejaría atrás. Pero sí abrió un hueco enorme en la réplica infinita de culpas que me habían impuesto. Mientras caminábamos hacia el coche, con Asher dormido en el asiento trasero, por primera vez pensé en cómo sería despertar sin noticias urgentes que pedían rescate emocional. Imaginé desayunos tranquilos, tardes sin llamadas que exigieran apoyo, y una vida en la que mi hijo no tuviera que aprender el precio de la culpa por mi amor. Ese encuentro en el aeropuerto cerró un capítulo que había durado demasiado. No fue un show cinematográfico, ni una venganza estruendosa. Fue la verdad siendo puesta sobre la mesa, legal y clara, frente a gente que no tenía por qué saber nuestra historia y aún así pudo ver la diferencia entre culpa fabricada y justicia ganada. Y al final, mientras nos íbamos, sentí por primera vez el espacio que deja la honestidad, frío, sí, pero libre. Knox se quedó ahí, mirando el suelo, con los puños apretados y la respiración entrecortada. Su arrogancia se había disuelto en segundos, y lo único que quedaba era ese silencio incómodo que llega cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene poder. Mi madre trató de recomponerse, buscó en el rostro de mi padre algún gesto de apoyo, pero él no se lo dio. Por primera vez, parecían tres desconocidos que habían perdido el guión. «Esto no se va a quedar así», murmuró Knox, casi para sí mismo. «No puedes simplemente borrar a tu familia». «No los estoy borrando», le contesté despacio. «Ustedes se borraron solos cada vez que eligieron mentir, manipular y usarme». Marin intervino con voz firme,
sacando copias de los documentos. La ley ya habló, dijo. Les conviene cooperar. Si cumplen con el plazo, no habrá cargos adicionales. Mi madre intentó decir algo, pero su voz se quebró. Sus ojos, que antes sabían actuar pena, ahora solo reflejaban miedo. Miedo a perder lo único que siempre controló, la historia. No a la familia, no a mí. A perder el relato. La gente que antes observaba se fue dispersando poco a poco. El ruido del aeropuerto volvió a tragarse la atención, y el olor a café y combustible volvió a sentirse más fuerte que cualquier palabra. Yo respiré hondo. El aire me supo a cierre, a un peso que por fin se movía fuera de mi pecho. Marin me tocó el hombro, señalando que era hora de irnos. Knox intentó decir algo más, pero mi padre lo detuvo con una mirada. Esa fue la primera vez que vi en él un gesto de rendición. Salimos del aeropuerto sin mirar atrás. Afuera, el sol de la tarde caía lento sobre el pavimento caliente, y el viento movía los papeles que ellos habían dejado caer en el suelo. Marin los miró, luego a mí. ¿Quieres que alguien los recoja?, preguntó. No, respondí. Que el viento se los lleve, igual que se llevó todas sus promesas. Cuando llegué a casa, Ascher dormía en el sillón, con su cuaderno de dibujos abierto. En la página había un cohete nuevo, más grande, más definido. Me senté junto a él y lo observé. Por primera vez, ese dibujo no me pareció un escape, sino una señal. Mi hijo soñaba con volar, no con huir. Esa noche preparé chocolate caliente, puse una cobija sobre sus hombros y miré por la ventana hacia el cielo despejado. No pensé en mis padres, ni en Knox, ni en las redes, ni en las peleas. Pensé en lo que viene después del ruido. En la paz que llega cuando dejas de explicar tu dolor y simplemente lo sueltas. Y en ese momento, con mi casa en silencio, entendí que había ganado algo mucho más grande que una batalla legal. Había recuperado mi voz. Había cerrado un ciclo que empezó mucho antes de mí, con promesas rotas y herencias malgastadas. El teléfono vibró una vez más, un número desconocido. No lo contesté. Lo apagué. Porque ya no había nada más que decir. Solo el sonido de mi hijo respirando tranquilo, y el eco de mi propio corazón, por fin, en paz. Todavía no había terminado, pero lo que vi en sus ojos no fue rabia, ni siquiera sorpresa. Fue miedo. El miedo más puro y real que una persona siente cuando por fin entiende que ya no tiene poder sobre ti. El miedo de enfrentarse a algo que nunca esperaron, mi negativa a doblarme otra vez. Marin habló entonces, con su voz tranquila y firme, esa calma que solo tiene la gente que sabe exactamente lo que está haciendo. Han sido notificados oficialmente, dijo, sin titubear. Cualquier intento de contacto fuera de las vías legales se considerará acoso. Si violan la orden, el caso se escalará de inmediato. El murmullo del aeropuerto se volvió un ruido de fondo. La gente, curiosa, formó un círculo disimulado a nuestro alrededor. Fingían mirar sus celulares, pero sus cámaras ya estaban grabando. La humillación que ellos me habían hecho vivir tantas veces, ahora era suya. Y no había marcha atrás. Knox fue el primero en perder el control. Su voz salió rasposa, cargada de desesperación. «Te vas a arrepentir de esto», gritó. «Crees que eres mejor que nosotros solo porque tuviste suerte, pero sin la familia no eres nada». Me acerqué hasta que solo él pudo escucharme. Mi voz no tembló. «Ya soy mejor», le dije despacio, «porque elegí no convertirme en ti». Su cara se deformó de rabia, los ojos rojos, la mandíbula apretada. Pero no se movió. No frente a las cámaras. No frente al público que ahora lo veía sin su máscara. No era valiente. Nunca lo fue. Mi madre intentó su último recurso, el papel de víctima. Su voz tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas cuidadosamente colocadas. «Por favor, Nova, no hagas esto», dijo entre sollozos. «Vamos a perderlo todo». La miré a los ojos. Y por primera vez en mi vida no sentí nada. Ni odio, ni tristeza. Nada. Solo una paz tan pura que dolía.
Yo también lo perdí todo, le respondí. Cuando tú me lo quitaste a los 18. Ahora es tu turno de vivir con las consecuencias. El silencio que siguió fue tan denso que parecía quebrar el aire. Mi padre bajó los hombros, derrotado. Mi madre, con el rostro hundiéndose sobre sí misma, parecía una estatua vacía. Knox temblaba, su máscara rota, su mirada perdida. En ese momento, 2 agentes de seguridad se acercaron. Uno de ellos habló con Marin, que les entregó copias de los documentos con una calma casi quirúrgica. Los oficiales asintieron, su presencia bastó para sellar el final. Era como el golpe seco de un martillo de juez, caso cerrado. Mientras los escoltaban hacia la zona de equipaje, mi madre se giró una última vez, buscando algo en mis ojos, alguna señal de debilidad, de duda, de amor. Pero ya no había nada. Yo me quedé de pie, inmóvil, con las manos firmes y la respiración estable. Por primera vez, el peso no estaba sobre mis hombros. Estaba sobre los suyos. El círculo de curiosos comenzó a dispersarse. Algunos seguían grabando, otros murmuraban entre sí, inventando sus propias versiones de la historia. Yo solo caminé hacia una banca cercana y me dejé caer. El temblor del cuerpo me alcanzó entonces, no de miedo, sino de alivio. El tipo de temblor que sientes cuando te das cuenta de que sobreviviste a algo que te estaba matando lentamente. Marin se sentó junto a mí y puso una mano ligera sobre mi hombro. «O lo lograste», dijo, sin más. Yo respiré hondo. El olor a café del aeropuerto, el sonido de los anuncios de vuelo, el zumbido constante de las maletas rodando por el piso, todo se mezcló con esa sensación de vacío y alivio. Pero sabía que no era el final. Las guerras familiares no terminan cuando se firman los papeles. Tienen réplicas. Después del ruido, viene el eco. Aún así, en ese instante, en medio del caos, de las luces frías, de los pasos apresurados, me permití sentir algo que no sentía desde hacía años: victoria. No una victoria de venganza, sino de supervivencia. Porque no se trataba de destruirlos, sino de dejar de destruirme a mí misma. Y mientras las pantallas anunciaban nuevos destinos y el mundo seguía girando, supe que mi vuelo apenas estaba por comenzar. Cuando por fin salí del aeropuerto, el aire de la tarde me pegó en la cara, cálido y con ese olor a asfalto y libertad que solo Austin tiene después de un día largo. El sol empezaba a bajar, tiñendo todo de naranja. Caminé hacia el estacionamiento con paso lento, como si cada paso me quitara un pedazo del pasado. Me subí al coche, cerré la puerta y el silencio me envolvió por completo. Solo el golpeteo del corazón, todavía acelerado, me recordaba que seguía viva. Por reflejo, miré el asiento trasero, la mochila de Asher, su chamarra azul, su libreta con los cohetes dibujados. Todo lo que realmente importaba estaba ahí. Encendí el motor y dejé que la ciudad pasara frente a mí, los murales llenos de color, los restaurantes que ya encendían sus luces, la gente caminando sin saber que justo ese día, alguien, yo, acababa de romper un ciclo de toda una vida. Cuando llegué a casa, Asher estaba en el porche, esperándome con una lata de refresco y su telescopio apuntando al cielo. «¿Todo bien, mamá?», me preguntó con esa voz que ya no era tan de niño, pero que todavía guardaba algo de ternura. «Sí, mi amor», le dije sonriendo. «Todo está bien ahora». Se acercó y me abrazó fuerte, sin hacer preguntas. Como si supiera que no hacían falta. Y en ese abrazo se me fue todo el miedo, toda la rabia, toda la culpa. Lo que quedaba era solo eso, paz. Entramos juntos. La casa estaba en silencio, pero por primera vez, no se sentía vacía. Se sentía mía. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, los marcos, los muebles. Todo lo que alguna vez me recordaba sacrificio, ahora me hablaba de fuerza. Más tarde, mientras Asher dormía, salí al patio con una taza de café y el viejo sobre de la carta de mi abuelo. Lo abrí una vez más y leí sus palabras bajo la luz de la luna. Este dinero es para Nova. Para su educación. Para su futuro. Que nunca se olvide de lo que vale. Sonreí. No por el dinero, sino por la claridad. Por entender que mi abuelo me había dejado algo más que recursos,
me había dejado permiso para elegir mi paz. El teléfono vibró en la mesa. Mensajes nuevos, probablemente de Knox o tal vez de mi madre. No los abrí. No tenía nada más que decir. Miré hacia el cielo. Las estrellas brillaban con esa calma que solo llega después de la tormenta. Y pensé en todo lo que me había tomado llegar hasta ahí, años de miedo, silencios tragados, heridas viejas que por fin se habían cerrado. Tomé aire y murmuré para mí misma. Se acabó. Pero también supe que en realidad era un comienzo. El comienzo de mi vida sin cadenas, sin deberles nada, sin excusas. Solo yo, mi hijo, y un futuro que por fin nos pertenecía por completo. Y mientras el viento movía suavemente las hojas del árbol del jardín, sentí que mi abuelo, de alguna forma, estaba ahí también, orgulloso, tranquilo, viendo cómo su nieta por fin aprendía a decir basta. No era el tipo de victoria que se celebra con champaña ni con serpentinas, sino ese tipo de triunfo silencioso que llega después de sobrevivir a una guerra que nunca pediste pelear, y darte cuenta de que, al final, fuiste tú quien ganó. Cuando salí al sol de Texas, con el teléfono vibrando en el bolsillo, pensé en Asher, en sus cohetes de papel, en su mirada tranquila, en esa forma en que siempre encontraba paz incluso cuando el mundo se caía a pedazos. Y ahí, en medio del calor y del ruido de los coches pasando, me hice una promesa. Sin importar qué tormenta viniera después, la iba a enfrentar de pie, porque por primera vez sabía que podía ganar. Los días después del aeropuerto fueron raros, como entrar a una casa donde todo está igual, pero algo invisible cambió de lugar. El aire se sentía más ligero. No sonaban los mensajes de mi madre con sus exigencias, ni los audios de Knox con sus ideas de negocio imposibles, ni la voz retumbante de mi padre amenazando con ponerme en mi lugar. Era silencio. Un silencio tan extraño que, al principio, me dio miedo, pero también me dio descanso. No duró mucho. El desastre, como siempre, llegó disfrazado de drama. Mi madre subió un último video. Esta vez no estaba llorando, ni fingiendo ser la víctima. No. Esta vez volteó su veneno hacia Knox. Su voz sonaba tensa, como si hablara rápido para que no se le quebrara la voz. Decía que él la había manipulado, que él la había arrastrado a todo eso. Pedía perdón a sus seguidores, decía que se había dejado llevar. Yo lo vi una sola vez. Y en lugar de sentir satisfacción, solo sentí un vacío enorme. Porque cuando tu propia madre usa las redes sociales como si fueran su confesionario, dejas de esperar que sus disculpas signifiquen algo. Knox, por su parte, se vino abajo. Sus videos se volvieron erráticos, confusos, con esa mezcla de furia y miedo que huele a desesperación. Pasó de creerse un genio a verse como un hombre roto, reclamando que yo le había robado su oportunidad. Pero los números no mentían, su empresa había quebrado, su reputación estaba hecha polvo, y la casa de mis padres, su escenario favorito, ya no era suya. Poco a poco, hasta sus seguidores lo abandonaron. Y mi padre, hizo lo que nunca imaginé, guardó silencio. No hubo gritos, ni llamadas, ni mensajes con amenazas. Simplemente desapareció, como el humo después del incendio. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolió. Fue, de hecho, un alivio. Mientras todo eso pasaba, el proceso legal seguía su curso. Marin me acompañó paso a paso, con esa calma suya que parecía inquebrantable. Cada documento, cada firma, cada palabra en los archivos contaba una historia que ya nadie podía negar. El testamento, los pagarés, los papeles de refinanciamiento, todo pintaba la verdad que durante años me habían hecho dudar. El juez falló a mi favor. Ordenó asegurar la propiedad y protegerme de cualquier tipo de acoso. No se podía recuperar el dinero, todo ya se lo habían gastado, pero eso ya no importaba. Lo que sí importaba era algo mucho más grande, la verdad quedó registrada, no solo como una herida más que yo cargaba en silencio, sino como una prueba escrita de todo lo que había soportado. La casa del este de Austin, la que había visto mis lágrimas, mis intentos, mis caídas, por fin era oficialmente mía. Cuando firmé el último documento, Marin me sonrió. «O lo lograste, Nova», me dijo. Y en ese instante entendí algo, no solo había recuperado una casa. Había recuperado mi historia,
mi voz, mi valor. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, caminé por el patio, descalza, sintiendo la tierra tibia bajo mis pies. Astiel jugaba con su telescopio, apuntando al cielo. Mira, mamá, dijo, hay una estrella nueva. No, amor, le contesté con una sonrisa. Esa siempre ha estado ahí, solo que hoy la podemos ver mejor. Y así fue. Por fin, después de tanto caos, la vida empezó a sentirse clara. No perfecta, pero mía. El tipo de paz que no se celebra con brindis, sino con un respiro profundo y una certeza. Nunca más voy a doblarme ante nadie. Pasaron las semanas y la calma empezó a asentarse, aunque al principio no sabía muy bien qué hacer con ella. Era raro despertar sin tener miedo de un mensaje, sin revisar mi teléfono con el corazón en la garganta. El silencio, ese que antes me pesaba, se convirtió en un tipo nuevo de compañía. Me levantaba temprano, hacía café, abría las ventanas y dejaba que el sol llenara los espacios vacíos que antes estaban llenos de culpa y voces ajenas. La casa, mi casa, comenzó a transformarse poco a poco. Quité los retratos de familia feliz que alguna vez colgaron mis padres y los guardé en una caja. Puse nuevas cortinas, pinté las paredes del color que me gustaba, un tono cálido, casi dorado, y hasta el aire se sintió distinto. Era como si, con cada cambio, estuviera borrando una historia vieja para escribir la mía. Marin me visitó una tarde con los últimos papeles del caso. Me explicó que todo estaba cerrado legalmente, que nadie podía tocarme ni reclamar nada más. La miré y sonreí, pero dentro de mí había algo más profundo. No solo se trataba de ganar una batalla, sino de entender que ya no era la misma persona que había entrado en esa guerra. Esa noche, después de que Marin se fue, me senté en el porche con un vaso de té y miré las luces lejanas de la ciudad. Pensé en mi madre, en Knox, en mi padre. No con odio, sino con distancia. Cada uno había elegido su camino, y el mío, por fin, ya no cruzaba con el de ellos. A veces todavía me llegaban notificaciones, un video antiguo, un comentario perdido, alguna mención en redes. Pero ya no me dolían. Aprendí a dejarlas pasar, igual que se deja pasar el ruido de una tormenta lejana. Porque entendí que la venganza no era ganarles, era liberarme. Con el tiempo, Astiel y yo empezamos una nueva rutina. Íbamos al parque los domingos, él llevaba su cuaderno de dibujos y yo mi café. A veces me contaba sus ideas, sus sueños de construir cosas grandes, y yo lo escuchaba, no con miedo a que el mundo lo rompiera, sino con la esperanza de que él supiera que venía de alguien que eligió reconstruirse. Una noche, mientras lo arropaba, me miró y me dijo: «Mamá, ¿ya se acabó la pelea?» Lo miré a los ojos y respondí con una sonrisa tranquila. «Sí, amor, por fin se acabó». Y cuando apagué la luz y me quedé sola en la oscuridad, me di cuenta de algo. No solo había recuperado una casa ni una vida. Había recuperado mi paz. Esa paz silenciosa que no presume, pero que lo cambia todo. Y aunque el futuro todavía tenía caminos inciertos, ya no los temía. Porque esta vez, la historia la escribía yo, y no pensaba dejar que nadie más la firmara en mi lugar. Contraté a un equipo para limpiar la casa, para barrer no solo el polvo de los años, sino también todo el peso de los recuerdos que dolían. Ellos encontraron cajas llenas de aparatos rotos, cartas sin abrir, álbumes de fotos que el tiempo había borrado casi por completo. De todo eso, solo guardé una cosa, la carta de mi abuelo. Lo demás, lo dejé ir. Era momento de cerrar ese capítulo. Astiel fue conmigo el último día. Nos quedamos parados en el patio, debajo del viejo nogal, con sus ramas cargadas de hojas gruesas, brillando bajo el sol del final del verano. Astiel lo miró con curiosidad y me dijo: «¿Podemos plantar uno en nuestra casa, mamá?» Le sonreí y asentí. «Sí, hijo. Pero esta vez lo veremos crecer juntos». De regreso en West Austin, cavamos en el jardín trasero. La tierra estaba dura, pero cálida. Nuestras manos se llenaron de tierra, el sudor nos corría por la frente bajo el sol tejano, y ahí plantamos un pequeño nogal, joven pero firme. Astiel lo revisaba cada mañana, convencido de que amanecería más grande de un día para otro. Yo le repetí lo que mi abuelo me decía cuando era niña.
Los árboles y la confianza se parecen, los dos necesitan tiempo para crecer. Y poco a poco, la vida empezó a tomar ritmo otra vez. Los viernes regresaron las noches de tacos, las risas llenaron el comedor donde antes solo había tensión. Los deberes escolares se regaban sobre la mesa, y los silencios ya no eran incómodos, sino tranquilos. Un día acepté la entrevista de una periodista que me había estado buscando. Conté mi historia, no por venganza, ni por exponer a nadie, sino por todas esas personas que vivían lo mismo que yo viví, callando para no romper la idea de familia. El artículo salió sin filtros, crudo y honesto. Y entonces empezó a llegar una ola de mensajes. Mujeres que me decían yo también fui la culpable de todo en mi casa, hombres que contaban cómo los cortaron de su familia por poner límites. Gente que pensaba que estaba sola, hasta que leyó mis palabras. Y por primera vez, entendí que mi dolor podía sanar a otros. Que lo que me había roto también podía servir para reconstruir. Una tarde, mientras Asher trabajaba en su proyecto de ciencias, Tessa y yo nos sentamos en el porche con té helado. El aire estaba lleno de zumbidos de chicharras, ese sonido que solo Texas puede tener al atardecer. Ella me miró con esa mezcla de cariño y desafío y me dijo: «Oye, Nova, podrías hacer de esto tu propósito. Ayudar a gente como tú, gente a la que su familia intentó destruir. Convierte esta pelea en algo más grande». Me quedé pensando. Pensé en el derecho, en la defensa, en ayudar a otros, en usar mis cicatrices como herramientas. Por primera vez, sonó posible. Esa noche, cuando fui a arropar a Asher, vi que había metido un dibujo bajo la almohada. Era un cohete apuntando hacia Marte, con llamas y estrellas por todos lados. Le di un beso en la frente y le susurré: «Y eres libre de soñar, As. Nadie te va a quitar eso nunca». Apagué la luz y me quedé un rato en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila. Fue ahí cuando entendí que la verdadera victoria no fue ganarle a mi familia, sino construir una junto a mi hijo. Una familia hecha de amor, de respeto y de verdad. El nogal que plantamos afuera tardará años en dar fruto, pero es nuestro. Es símbolo de lo que sobrevivimos. Porque, al final, la familia no debería doler. Debería cuidar, proteger, amar. Pero a veces, los que comparten tu sangre son los primeros en romperte. Yo pasé años cargando su traición como si fuera mi sombra, creyendo que si me esforzaba un poco más, algún día me verían. Nunca lo hicieron. Y esa es la verdad que quiero que escuches: el amor sin respeto no es amor, es control. Yo elegí la paz. Elegí a mi hijo. Elegí dejar de pedir perdón por proteger lo que construimos juntos. Si tú has estado en ese mismo lugar, entre el miedo y el amor, entre tu supervivencia y la lealtad a una familia que no te cuidó, quiero que sepas algo: no estás solo. A veces lo más valiente que puedes hacer es poner un límite y no dar ni un paso atrás. Si esta historia te llegó, si te hizo recordar algo que llevas guardado, cuéntalo en los comentarios. Comparte tu historia. Porque cuando hablamos, cuando rompemos el silencio, recordamos algo poderoso: el silencio no gana. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. No por mí, sino por todos los que estamos aprendiendo a sanar, a poner raíces nuevas y a creer que, incluso después del dolor, todavía se puede florecer. Pasaron los meses, y el nogal en el patio empezó a echar sus primeras hojas verdes. Asher salía todas las mañanas a verlo, como si fuera un amigo que crecía junto a él. A veces se quedaba un rato observando el cielo, con su libreta en la mano, dibujando cohetes, planetas y soles. Decía que cuando fuera grande quería construir algo que llegara más lejos que cualquiera de ellos, algo que no se rompa por dentro, me dijo una vez, y esas palabras me quedaron clavadas en el alma. La casa se llenó de vida otra vez. No de gente, sino de calma. Ya no había gritos, ni llamadas que dolían, ni puertas cerradas de golpe. Había silencio, pero uno de esos silencios que descansan, no los que asfixian. Aprendimos a cocinar juntos, a reír sin miedo. A veces Tessa venía y se quedaba a cenar. Me decía que había empezado a ayudar a otras mujeres a contar sus historias también, que todo este movimiento que inició con una sola carta y un solo basta se estaba volviendo más grande de lo que imaginamos. Un día,
Asher me pidió que lo llevara al cementerio donde estaba mi abuelo. Llevamos flores y la carta original que él me había escrito. Asher la tocó con cuidado, como si sintiera que algo importante dormía ahí. Le conté quién había sido mi abuelo, cómo creía en la educación, en el esfuerzo, y en la idea de que un árbol solo crece fuerte si no se le corta la raíz. Entonces tú eres su árbol, ¿verdad? Me dijo, con esa mezcla de ternura y sabiduría que solo tienen los niños. Sonreí y le respondí. Sí, hijo, y tú eres el mío. Esa tarde entendí que todo el dolor había tenido un propósito. Que las traiciones, las noches sin dormir, los juicios y los silencios, me habían llevado justo ahí, parada frente a una tumba, pero con la vida floreciendo al lado. Con el tiempo, la historia que conté se convirtió en más que una simple confesión. Me invitaron a dar charlas, a escribir sobre límites, sobre cómo sanar sin odio. Aprendí que ayudar no siempre es cargar con otros, sino enseñarles a soltar. Y cada vez que alguien me decía tu historia me salvó, pensaba en el pequeño nogal, en cómo cada hoja nueva era una señal de que el tiempo y el amor sí podían reparar lo que otros habían roto. Ahora, cuando cae la tarde y el sol pinta el cielo de naranja, me siento en el porche con Asher y vemos el árbol moverse con el viento. A veces no hablamos, solo escuchamos. Y en ese silencio, tan distinto al de antes, sé que gané. No porque derroté a mi familia, sino porque aprendí a empezar de nuevo sin miedo. La vida sigue, más lenta, más libre. Y si algo he aprendido, es esto: a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Pasaron los años, y el nogal que Asher y yo plantamos aquella tarde creció alto y fuerte, como si hubiera estado esperando toda su vida para ocupar ese lugar. Su sombra cubría buena parte del jardín, y en los veranos más calurosos nos sentábamos bajo sus ramas con limonada fría, viendo las ardillas correr y las hojas moverse con el viento. Cada vez que el árbol crecía un poco más, sentía que nosotros también lo hacíamos. Asher se volvió un joven brillante, curioso, lleno de ideas. Construyó su primer cohete casero con piezas recicladas del garaje, y cuando lo lanzó, el artefacto voló apenas unos segundos antes de caer al suelo con un sonido seco. Pero él no se frustró. Se rió, lo levantó y dijo: el siguiente llegará más lejos, mamá. Y ahí, en esa frase sencilla, vi reflejado todo el viaje que habíamos vivido. Cada caída, cada cicatriz, cada renacer. Tessa seguía viniendo los viernes, y con el tiempo fundamos un pequeño grupo en línea para personas que habían sufrido abusos familiares, chantajes emocionales o manipulación. Lo llamamos Raíces Nuevas. Al principio eran pocas personas escribiendo mensajes tímidos, pero pronto se convirtió en una comunidad enorme. Mujeres y hombres de todas partes compartiendo sus historias, animándose unos a otros a sanar, a poner límites, a no tener miedo de empezar de nuevo. A veces, al leer sus mensajes, me daban ganas de llorar. No de tristeza, sino de reconocimiento. Porque cada palabra, cada historia, era una parte del espejo que yo había roto años atrás. Mi madre, Knox y mi padre desaparecieron del mapa. Escuché rumores, que mi hermano se había mudado a otra ciudad intentando comenzar de cero, que mi padre estaba enfermo, que mi madre vivía sola, aún pegada a las pantallas. No sentí odio. Solo una especie de compasión distante. Ya no los necesitaba ni como enemigos ni como fantasmas. Habían sido parte de una historia que terminó, una que me enseñó lo más importante: el amor sin respeto no se sostiene, y el perdón no siempre significa volver. El día que Asher se graduó de la preparatoria, el nogal estaba lleno de hojas. Colgamos luces pequeñas entre las ramas, e invitamos a Tessa y a algunos amigos. Mientras todos reían y comían tacos, me quedé un momento mirando al cielo. Recordé a mi abuelo, su carta, su fe en mí. Pensé en la niña que alguna vez creyó que debía ganarse el amor de su familia con sacrificios. Esa niña ya no existía. En su lugar, había una mujer firme, tranquila, con raíces propias. Cuando Asher se acercó y me abrazó, sus palabras fueron simples pero poderosas. Gracias por no rendirte, mamá. Esa noche, después de que todos se fueron y las luces del jardín se apagaron una a una, me quedé mirando el árbol iluminado por la luna. En el tronco había tallado dos iniciales, N y A,
rodeadas por un pequeño corazón torcido que él había hecho de niño. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que perdí, sino en lo que construí, un hogar sin gritos, un amor sin condiciones, una paz que no dependía de nadie más. Y supe, sin ninguna duda, que ese era el verdadero final de nuestra historia. No el día que gané el juicio, ni el día que los enfrenté en el aeropuerto. El final real fue una madre y un hijo bajo un árbol, libres, vivos, en paz. Porque a veces el triunfo no suena como un aplauso, ni se celebra con fuegos artificiales. A veces el triunfo es el silencio suave de una noche tranquila, el sonido de las hojas moviéndose despacio, y la certeza profunda de que ya no le debes nada a nadie, excepto a ti misma. Y mientras el viento soplaba entre las ramas, juré que pasara lo que pasara, nunca más dejaría que nadie me arrancara las raíces.